el amor y tan largo el olvido, porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque este sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Gracias, Miss. Muchas gracias, Ruth. Ahora continuamos con Rafael Guerrero. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Rafael. A ver, yo voy a narrar un texto de María Fernanda Heredia que se llama Hola Andrés, soy María otra vez, la obra, y el capítulo se llama La Casa del Terror. Muy bien. Voy a prender mi cámara a ver si se puede un poquito explicar mejor. Dice así: durante meses había rezado para que mi colegio desapareciera. Soñaba con llegar un día y encontrar un enorme rótulo en la puerta que dijera clausurado. ¿Qué pasó, don Segundo?, le preguntaba en mis sueños al portero. Algo terrible, María. El señor ministro ha dado la orden de que este colegio se cierre para siempre. El edificio será demolido esta misma tarde. ¿Eso quiere decir que ya no voy a regresar a clases nunca más? Nunca más, María, nunca más. Entonces yo pensaba que el ministro de Educación era el hombre más justo y bueno del mundo. Imaginaba que todos los colegios del país cerrarían sus puertas para siempre y que los niños y las niñas enviaríamos cartas al Vaticano para que el Papa considerara la posibilidad de elevar a la categoría de santo a nuestro querido ministro. Pero al despertar me daba cuenta de que la realidad seguía siendo distinta a la que yo soñaba, y ni el ministro ni el Papa se les había ocurrido clausurar el colegio Happy Days. ¡Qué falta de solidaridad de nuestras autoridades! Gracias, Miss. Gracias. A ver, Jocelyn Huerto. Sí, mis buenas noches. Buenas noches, Jocelyn. Sí, voy a leer un poema titulado Los Heraldos Negros de César Vallejo. Bien, dice: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son, abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por los hombros nos llama una palmada, vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Gracias. Bien, gracias. Alex Huidobro. ¿Se encuentra Alex? ¿Me oye? Sí. ¿Ahora sí? Sí, te escucho. ¿Mejor? Muy bien. Ay, Dios mío, ya he llegado, Miss, ahora sí, por fin. Ya, Miss, a ver, ahí le va, ahí le va, ahí le va. Es un párrafo que, bueno, que a mí me ha gustado bastante, que respecto a la familia, Miss. ¿Ya? Bueno, a ver, dice así un párrafo que creo que me encantó. Ya, acá leo. A ver, no sé si me están mirando. Pero a ver, mejor prendo mi cámara. A ver. ¿Qué tal, Miss? Muy buenas Sí. noches. Buenas noches. Ya, Miss, ahí va. Y ahora sí, perdón. Ay, Dios mío. Un momento, Miss, un momento. Y ahora sí. Y ahora sí, ahí va. Mi familia es un regalo de Dios, que no se compara con nada. Por eso le doy gracias a Dios, siempre por ellos, para que vivan mucho tiempo y pasemos tiempo y aprovechamos los momentos de la vida que les queda, porque ellos son los que nos apoyan. Familia no es contorno. Familia es amor, es pasión, es bendición. Familia es la unión de ideas, de contornos, de pensamientos, más que un amigo
La familia es un regalo de Dios. Gracias. Muy Miss. bien, gracias. Karen Leaño. Karen Leaño está presente. Fragmento de un libro que me gusta que se llama El último solsticio. Voy a compartir un pequeño fragmento de lo que es. Muy bien. Es su sexto capítulo, El ángel y el demonio. Observé la imagen de mamá que tenía en el marco sobre el escritorio para tranquilizarme. Ella tenía 20 años cuando le tomaron esa fotografía. Tenía un delicado rubor en sus mejillas. Su sonrisa transmitía calidez y sus peculiares ojos de 3 colores se veían tan vivos. Parecía rebosante de salud. Nadie podía imaginar que se había llevado toda su vida enferma sin saberlo. Y al final, esta enfermedad pudo con ella poco después de irse de casa. Algunas veces he pensado que se marchó para que no la viéramos morir. Miré el rótulo situado en la parte inferior del retrato que firmó ella con su elegante caligrafía. Su nombre podía leerse con claridad entre las letras. Elenia Rothschild. Leí en voz alta. Eso es todo, Mislas. Muy Muchas bien. gracias. Gracias. Mari León. Mari Carmen León. Me encantó esa parte. Sí. Mis buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí, perfectamente. Ay, qué bueno. Bueno, ante todo, buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad voy a leer un pequeño fragmento, ¿no? De lo que es el diario de Ana Frank. Uno, bueno, de los clásicos de la literatura universal, ¿no? Donde ella cuenta algunos episodios de su vida, ¿no? Bajo los nazis, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Pero como ella se decide a leer a escribir un diario, ¿no? Bueno, por lo siguiente. Para alguien como yo, es una sensación muy extraña escribir un diario. No solo porque nunca he escrito, sino porque me da la impresión de que más tarde ni a mí ni a ninguna otra persona le interesarán las confidencias de una colegiala de 13 años. Pero eso en realidad da igual. Tengo ganas de escribir y mucho más aún de desahogarme y sacarme de una vez unas cuantas espinas. El papel es más paciente que los hombres. Me acordé de esta frase uno de esos días medio melancólicos en que estaba sentada con la cabeza apoyada entre las manos, aburrida y desganada, sin saber si salir o quedarme en casa. Y finalmente me puse a cavilar sin moverme en donde estaba. Sí, es cierto, el papel es paciente, pero como no tengo intención de enseñarle nunca a nadie este cuaderno de tapas duras, llamado pomposamente diario, a no ser a que alguna vez en mi vida tenga un amigo o una amiga que se convierta en el amigo o la amiga del alma. Lo más probable es que a nadie le interese. Para realizar todavía más en mi fantasía la idea de la amiga tan anhelada, no quisiera apuntar en este diario los hechos sin más, como hace todo el mundo, sino que haré que el propio diario sea esa amiga. Y esa amiga se llamará Kitty. Gracias, Miss. Muy bien, Jenny. Perdón, Mari. Mari Carmen. Sí, Mari Carmen. Continuamos con Jenny Manrique. Jenny Manrique. Raiza Medrano. Buenas noches. Buenas noches, Raiza. ¿Me escucha bien? Sí. Ya. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Voy a compartir un fragmento de la obra La ladrona de libros.
Dice así. Había una vez un hombre bajito y extraño que decidió 3 cosas importantes acerca de su vida. La primera, que se haría la raya del pelo en el lado contrario a todos los demás. La segunda, que se dejaría un pequeño y extraño bigote. La tercera, que un día dominaría el mundo. El joven deambuló mucho tiempo, pensando, planeando y calculando exactamente cómo someter al mundo. Entonces, un día se le ocurrió un plan perfecto. Había visto una madre paseando con su hijo. En cierto momento, la madre regañó al pequeño hasta que, al final, éste se echó a llorar. Al cabo de un rato, la madre le habló con cariño y el niño se calmó e incluso hasta sonrió. El joven corrió hacia la madre y la abrazó. ¡Palabras!, sonrió de oreja a oreja. Sí, el hombre decidió que sometería el mundo con palabras. Nunca dispararé un arma, fantaseaba. No tendré que hacerlo. Su primer plan de ataque consistió en plantar las palabras en su tierra natal, allí donde le fuera posible. Las plantó día y noche, las cultivó, las vio crecer hasta que, al final, grandes bosques de palabras cubrieron toda Alemania. Era una nación de ideas cultivadas por un hombre pequeño. Muchas gracias. Muy bien, y este hombre pequeño era Hitler. A ver, continuamos con Natalia Melo. ¿Está con nosotros? ¿Está en clase? Sí, Luis, aquí estoy. Ya. A ver. La lectura que voy a leer es El capitán y el perro marinero. Muy bien. ¿Se escucha mi voz? Sí, se escucha bien. ¿Se puede prender cámara? A ver si se nota. Okay. Bueno, fue un domingo cuando acompañé a mi madre al mercado y vi algo diferente de lo habitual. Un vendedor de perros. Corrí a ver a los perritos. El vendedor me alcanzó uno, negro, de orejas paraditas, inquieto y juguetón, con unos ojos chiquitos y una mancha blanca en el pecho para que pareciera un ancla. Era gracioso y sabía sonreír, una sonrisa rarísima. Solo a un lado de la boca combinaba con rápidos jadeos. Quedé encandilada. El vendedor me hablaba con entusiasmo. Decía que era un perro fino, que era de raza, solo que no entendí de qué raza era. Lo decía rapidito, algo así como Chusky Poodle Doberman africano. Pero me aseguró de verdad que era fino, que era macho y que se llamaba Capitán. Ese es de acá. Cuando mi mami me vio y se enteró de que yo había comprado el perro, le borró la sonrisa de la cara. ¡Ay, no! Yo dije que perros no. Salió corriendo a buscar al vendedor para entregarle de vuelta al perrito, pero ¿qué va? Él ya se había desaparecido. ¡Qué suerte la mía! Oh, ahora sí mi mamá estaba cruzada, pues Capitán se hizo la pipi en el carro. Y además nos dimos con la sorpresa. Llegamos a la casa y decidimos bañar a Capitán. Pero qué sorpresa, Capitán estaba lleno de pulgas, pegados los chicles en las orejas y no dejaba de rascarse. Bueno, ahí sería todo. Muy bien. Ya me imagino que el pobre Capitán no era lo que habían dicho. No, Miss. Marian Aquino. ¿Marian Aquino está? Sí, profesora. Ya. Mariana. Ay, perdón, Mariela, yo te he escrito Marian, digo. Mariela, lo corrijo inmediatamente. Gracias. Lo que voy a leer es un cuento que se llama El nuevo amigo. Érase un crudo día de invierno. Caída la nieve, soplaba el viento y Belinda jugaba con unos enanitos en el bosque. De pronto, se escuchó un largo aullido. ¿Qué es eso?, preguntó la niña. Es el lobo hambriento. No debes salir porque te devoraría, le explicó el enanito sabio. Al día siguiente, volvió a escucharse el aullido del lobo y Belinda, apenada,
Pensó que todos eran injustos con la fiera. En un descuido de los enanos, salió de la casita y dejó sobre la nieve un cesto de comida. Al día siguiente cesó de nevar y se calmó el viento. Salió la muchacha a dar un paseo y vio acercarse a un cordero blanco precioso. Hola, hola, dijo la niña, ¿quieres venir conmigo? Entonces el cordero saltó sobre Belinda y el lobo oculto se lanzó sobre él, alcanzándole una dentellada, la astuta y maligna madrastra. Perdió la piel del animal con que se había disfrazado y escapaba lanzando espantosos gritos de dolor y miedo. Ay, nada más, profesora. Muy bien, gracias. Raiza, querías compartirnos, creo, el video, el trabajo de tu compañera. Sí, profesora, mi compañera Valdeón. Sí. A ver, ahorita le pongo su audio, un momentito, por favor. Un ratito, profesor, es que me está con su audio que... Un ratito. Miss, disculpe, lo voy a reproducir yo. Ya. Eran las 9 de la mañana. Estaba nevando desde la noche anterior y el tránsito era más denso que de costumbre en las calles de la ciudad y más lento aún en la autopista. Y había camiones de carga alineados a la orilla y automóviles aumentantes en la nieve. En el vestíbulo del aeropuerto, en cambio, la vida seguía en primavera. Yo estaba en la fila de registro detrás de una anciana holandesa que demoraba casi una hora discutiendo el peso de sus 11 maletas. Empezaba a aburrirme cuando vi la aparición instantánea que me dejó sin aliento. Así que no supe cómo terminar al altercado. Escoge un número, me dijo. 347. Su sonrisa tuvo un destello triunfal. En 15 años que llevo aquí, dije primero que no escoge el 7. Marcó en la tarjeta de embarque el número del asiento y me lo entregó con el resto de mis papeles, mirándome por primera vez con unos ojos de color de uva que me sirvieron de consuelo mientras volvía a ver a la bella. Solo entonces me advirtió que el aeropuerto acaba de cerrarse y todos los vuelos están diferidos. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. A sus compañeros que por alguna razón hoy día no pudieron compartir, les pueden comunicar que la próxima semana los escucharé para que no pierdan su calificación. Y más bien hoy día voy a compartir con ustedes la sesión de hoy. Espera un ratito. Un momentito. Muy bien, hoy día nuestro tema es el género lírico, creaciones líricas, el arte de declamar, impostación vocal y la utilización de la voz y su cuidado. Esto es muy interesante, sobre todo a la hora que nosotros vamos a declamar. Y quiero compartir con ustedes una parte de este video para que escuchemos a esta declamadora que es muy genial, realmente es muy genial. Ahorita voy a compartir con ustedes. Un
¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Miss. Ya, este mismo Sí, video Miss. está en el aula virtual. ¿Ya? Voy a compartir con ustedes. Ahí sé que me olvidé poner que es compartir el audio. Ahora sí, les voy a poner un fragmento. Sexto participante con el poema o texto titulado Los futuros esposos, Mari Carmen Elena Gómez Montes. Buenas noches, maestros y compañeros. Mi nombre es Mari Carmen Elena Gómez Montes y mi poesía se titula Los futuros esposos. Autor anónimo. Él. ¡Qué feliz soy, amor mío! Pronto estaremos casados. El desayuno en la cama, un buen jugo, pan tostado. Todo listo bien temprano. Saldré yo a la oficina y tú rápido al mercado, pues en solo media hora debes llegar al trabajo. Y seguro dejas todo muy bien arreglado, pues bien sabes que en la noche me gusta cenar temprano. Eso sí, No se escucha. nunca te olvides que yo... ¿No lo escuchan? No, yo no Ya, debe ser por lo que puse en la pantalla grande. Pero les voy a mandar el enlace de todas formas para que lo puedan escuchar ustedes. ¿Ya? Porque eso pasa cuando se amplía la pantalla, me parece. A ver, esperen un ratito. Un ratito. Voy a checar esto. Cuerpo muy cansado. No lo puedo checar. ¿Qué pasó? Allá. Acá está. Bien, les voy a mandar el enlace al chat para que ustedes lo puedan ver. Ah, está el nombre de una persona. Ya está. Ahora sí. Ahí tienen el enlace, lo pueden ver, ¿no es cierto? Bien, comparto la pantalla. No lo voy a agrandar mejor para no tener problemas. Noche, solo tele, blockbuster o algo sano. Nada de cines, de shopping, ni de restaurantes caros, ni de gastar cientos y cientos, pues yo ando muy gastado. También sabes que yo como solo comida casera. Yo no soy como la gente que les gusta comer fuera. ¿No te parece, querida, que serán días gloriosos? Y recuerda que muy pronto yo seré tu amado esposo. Ella. ¡Qué sincero eres, mi amor! ¡Qué oportunas tus palabras! Tú esperas tanto de mí que me siento intimidada. No sé hacer huevos revueltos, como tu mamá adorada. Me quema el pan tostado. De cocina no sé nada. A mí me gusta casi toda la mañana ir de shopping, hacer compras con la tarjeta dorada, tomar té o el cafecito en alguna linda plaza, comprarme ropa y zapatos y cosas para la casa, conciertos de Luismi y cenas en buenos restaurantes y viajes por docena a pasar la temporada. Piénsalo bien, aún hay tiempo, pues la iglesia no está pagada. Yo devuelvo mi vestido y tú, tu traje de gala. Y el domingo en el periódico publico con letra bien destacada: hombre joven y buen mozo está buscando una esclava, porque su ex futura esposa lo mandó para su casa. ¿Qué les pareció? Bueno, la poesía era una cosa, pero la forma como la niña lo interpretaba, ¿no? ¿Qué opinas de la declamación de Mari Carmen Gómez? A ver, ¿qué opinan?
Bueno, Miss, la chica Mari Carmen Gómez, al menos en su declamación, transmitía mucho, hacía que todo lo que hablaba, como si lo estuviera viviendo. Sí. Nos hace prácticamente vivir, ¿no? Vivir, ¿no? Su declamación. Muy bien, gracias Ariana. Es cierto, ¿no? Nos metió en su declamación. Creo que de repente por ahí alguien se identificó, de repente con el novio, con la novia. ¿Qué técnicas creen ustedes que utilizó para declamar? ¿O qué características observas en la declamadora? ¿Lectura en voz alta? ¿Lo principal? Vocalización. ¿Lectura en voz alta, Miss? No, porque no es una lectura, es una declamación. Ella no está leyendo. Miss, también puede ser las manos, los pies, cómo lo mueve, ¿no? Los movimientos la que expresión tiene al corporal. momento de exclamar, ¿no? Ajá, la expresión gestual también, porque su La gestual rostro. del rostro, Sí. sobre todo el énfasis que también ponía en las palabras, ¿no? O sea, que tenga un tipo de sentido. La entonación también. Exacto. Claridad de las palabras, como ellas. La intensidad también. Claro, exacto, ¿no? Las subidas y las bajadas que hacían que se marquen más ciertas palabras. Sí, ¿no? los cambios de tono de voz. Exacto. A ver, Marlí también acá está participando. Dice... Ya para la próxima semana, Marlí, por favor, ¿ya? Dile igual, no, que no se preocupe, pero ya para la próxima semana. Y bien, ¿no? ¿Y qué género es el que ella está utilizando en esta declamación? ¿O a qué género pertenece la declamación que ella está compartiendo? ¿No? La declamación pertenece... Género lírico, ¿no? Género lírico. Exacto, al género lírico, ¿no? Y tiene por este nombre porque en la antigua Grecia este tipo de composición se cantaban acompañadas por una lira. Se expresa habitualmente en verso, aunque podemos encontrar también poemas en prosa poética. Predomina la emoción sobre la narración. El autor transmite sentimientos o emociones respecto a una persona o un objeto y es subjetivo. El género lírico conformado por textos literarios que pueden estar escritos en verso o en prosa. Los textos en prosa se llaman poemas, ¿no? Y el verso se escribe teniendo en cuenta el número de sílabas de cada línea. Cada una de estas líneas se llama verso y necesita de otros para tener sentido. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, acá el ejemplo, ¿no? Muy ricas las bodas fueron y quien las vio las recuerda. Sonadas las tornabodas que hizo Alvar en su aldea. Hubo gaitas, tamboriles, flauta, banduría y vihuela. Fuegos a la valenciana y danzas a la aragonesa. ¿No? Acá vemos que hay rimas entre los versos. En cambio, esta misma lectura en prosa ya es diferente. Miren, por ejemplo, ¿no? Acá nos menciona, famosas fueron las bodas que se hicieron en el pueblo de la novia y las tornabodas que celebró en su aldea Álvar González. Hubo vihuelas, rabales, flautas y tamborales. Danza aragonesa y fuegos al uso valenciano. De la comarca que mega el Duero, desde Urbión, donde nace, hasta que se aleja por tierras de Burgos, se habla de las bodas de Álvar González y se recuerdan las fiestas. Nos damos cuenta que están hablando de lo mismo, pero en prosa es diferente que en verso, ¿no? En verso hay esa sonoridad, ese juego que hace que las palabras coincidan en su finalización y hace que sea agradable al oído. La prosa es una lectura
que no necesariamente está teniendo ese juego, que es el juego de las palabras, ¿no? Con las terminaciones. El poema es un texto que sirve para expresar emociones, ideas o pensamientos sobre el mundo que nos rodea. Por ejemplo, El barquito de papel de Amado Nervo. Con la mitad de un periódico hice un barco de papel. En la fuente de mi casa le hice navegar muy bien. Mi hermana con un abanico sopla y sopla sobre él. Buen viaje, barquichuelo de papel. Y esta de acá que antes la recitaban siempre para el Día de la Madre, cultivo una rosa blanca. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me dé su mano franca. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca. Y acá vemos precisamente remarcado, está acentuado con color las terminaciones que riman, ¿no? Entonces tiene otro sonido que lo hace mucho más agradable y nos llama más la atención. Los poemas siempre van a expresar emociones. No significa que la prosa no, pero en los poemas es una forma distinta de expresar. Y vamos a ver la estructura de un poema. Este es el poema El niño yuntero de Miguel Hernández. Vemos el verso. El verso es la primera línea y la estrofa constituye estas 4 líneas. El poema es todas estas 3 estrofas. Y la rima son las terminaciones, por ejemplo, acá, chiquillo, martillo, avena, cadena, ¿no? Y vamos a leer el verso. Dice, carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo para el cuello. Nace como la herramienta, a los golpes destinado, en una tierra descontenta y un insatisfecho arado. ¿Quién salvará a este chiquillo, menor que un grano de avena? ¿De dónde saldrá el martillo verdugo de esta cadena? Y acá vemos justamente una de las características de los versos, de los poemas, es que existe la métrica, que es la cantidad de sílabas de un verso. Hemos visto que aquí en celeste tenemos marcado lo que es un verso. Y cada sílaba se van contando y la métrica va a hacer que cada verso de esta estrofa tenga la misma cantidad de sílabas, porque los poemas tienen una estructura, ¿no? Y hay que respetarla. Entonces, por ejemplo, ¿quién salvará a este chiquillo menor que un grano de avena? Tiene 10 sílabas. Vamos a ver las creaciones líricas. La canción es una composición de ritmo muy marcado, en la que se suele expresar un sentimiento amoroso. Por ejemplo, esta es la canción de Susanita, que tiene un ratón, ¿no? Que es así. Susanita tiene un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies, y sueña que es un gran campeón jugando al ajedrez, ¿no? Y esta canción, si ustedes se dan cuenta, también tiene sus rimas, ¿no? Y es como un poema cantado, porque las canciones por lo general son poemas. Hay muy pocas canciones que sean prosas, pero también existen, pero por lo general son poemas. La elegía es una composición triste en la que el poeta expresa su dolor ante unos hechos desgraciados. Por ejemplo, la elegía al niño marinero. Marinerito delgado, Luis Gonzaga de la Mar. Qué fresco era tu pescado, acabado de pescar. Te fuiste, marinerito, en una noche de luna, tan alegre, tan bonito, cantando la mar salada. Tan alegre, tan bonito, cantando la mar salada, ¿no? Y acá nos habla, la referencia es de que este niñito marinerito, en una noche de luna, desapareció, ¿no? De repente ustedes saben que cuando hay luna,
el mar se pone más bravo. Entonces de repente hubo mucho movimiento, se salió del barco y el niño desapareció, ¿no? Entonces es una elegía. Y las elegías por lo general encontramos en las historias griegas, en la Edad Media también, el drama, las historias dramáticas, ¿no? Las elegías eran historias muy dramáticas, ¿no? Como nos dice acá, ¿no? Una composición triste en la que el poeta expresa su dolor ante unos hechos desgraciados. Las creaciones líricas también es la oda. Se caracteriza por su tono elevado, solemne, que se emplea por lo general en alabanza o exaltación de algo o alguien. Y acá Pablo Neruda hizo una oda a la cebolla. Cebolla luminosa, redoma, pétalo a pétalo se formó tu hermosura. Escama de cristal te acrecentaron y en el secreto de la tierra oscura se rodeó tu vientre de rocío. Estrella de los pobres, hada madrina, envuelta en delicado papel, sales del suelo, eterna, intacta, pura, como semilla de astro. Y al cortarte el cuchillo en la cocina, sube la única lágrima sin pena. Nos hiciste llorar sin afligirnos. Yo cuando existe célebre cebolla, pero para mí eres más hermosa que un ave, de plumas cegadoras. Eres para mí ojos globo celeste, copa de platino, baile inmóvil de anémona nevada, y vive la fragancia de la tierra en tu naturaleza cristalina. ¿No? Él hizo una exaltación de la cebolla, posiblemente le gustaba mucho. De repente le gustaba la salsita de cebolla con limón y perejil. Y la oda se puede hacer de lo que nosotros querramos, ¿no? Que también puede ser, inclusive, la oda puede ser hasta un poco burlona, ¿no? Que estés haciendo una exaltación de algo, pero estás haciendo una exaltación. En las creaciones líricas también tenemos las rimas infantiles, ¿no? Cuando el payaso está feliz, se le cae la nariz. La traviesa banana se escapó por la ventana. Las rimas infantiles son poemas dedicados a los niños. En este tipo de poemas la rima se utiliza por la armonía, el ritmo y la sonoridad que generan y porque facilitan su memorización. La rima en estos poemas también funciona como un elemento lúdico del lenguaje que sirve para establecer nuevas relaciones entre palabras. Tenemos acá creaciones líricas, adivinanzas, ¿no? Referencia a una adivinación o a un acertijo. Eso es lo que es la adivinanza. Siempre con acertijo pretende que se enuncie en forma de rima. Siempre quietas, de día dormidas, de noche despiertas. Y después las palabras, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué será? Otra adivinanza. Soy de los que tienen garra y una gran melena. Y digo que la carne de explotador está muy buena. Perdón, la carne de explorador está muy buena. Entonces ahí podemos ir pensando entre este jueguito de palabras a qué personaje se está refiriendo la adivinanza. Como esta, ¿no? Mucho se dice de mí, algunos pueden pensar que soy prohibida, otros pueden decir que mi cáscara es muy sana. Ay, a mí me está entrando un momentito. Mas siempre estoy dispuesta para caerte bien. ¿Quién soy? La manzana, ¿no? Suelen estar dirigidas a los niños para que deduzcan los nombres de animales, frutas, objetos, entre otros. En sentido, cuentan con un componente educativo más allá del lúdico, el niño ante una adivinanza, ¿no? Miren, porque la adivinanza sigue siendo un buen recurso dentro de las creaciones literarias para poder desarrollar en el niño precisamente este tipo de pensamiento, que es el pensamiento deductivo, donde el niño tiene que deducir de qué se le está hablando con las evidencias o con los
con los rasgos de información, ¿no? Con lo que se le está diciendo, qué cosa puede ser de lo que se le está hablando. Entonces él sabe que tiene que utilizar toda esa información para poder deducir de quién se está refiriendo la adivinanza. Ahora los trabalenguas también, ¿no? Y aún para nosotros, porque muchas veces se nos lengua la traba en lugar del trabalengua, ¿no? Y ayuda a que podamos nosotros a soltar también nuestra forma, nuestra dicción, tengamos mejor dicción, soltar, como se dice, la lengua y tener menos temor para poder expresarnos. El trabalengua también lo ayuda al niño, aparte que es gracioso, lo ayuda precisamente a desarrollar esa soltura al hablar, ¿no? Lado, ledo, lido, lodo, ludo, decirlo al revés, lo dudo, ludo, lodo, lido, ledo, lado, que trabajo me ha costado. Los trabalenguas son pequeños poemas, frecuentemente con poco sentido, que pretenden resaltar un ritmo y un grupo de fonemas por alguna razón. Una forma de empezar a jugar con los niños son los trabalenguas cortos, que poco a poco podemos ir alargando y haciendo más difícil. No necesariamente tienen sentido. Por lo general, la mayoría de los trabalenguas que nosotros conocemos no lo tienen, ¿no? Pero son graciosos, nos hacen, nos suenan, son como, dirían algunos niños, son como cosquillas en sus oídos. El juego de las rimas que existen en ellos, y es una forma de jugar con el lenguaje, ¿no? Ayuda a que el niño pueda consolidar mejor su lenguaje oral, si está leyendo, a consolidar su lectura y sobre todo a poder utilizarlo, ¿no? Y divertirse. Como este de María Chucena, ¿no? María Chucena su choza techaba y un techador atento miraba, le dijo: ¿qué haces, María Chucena? ¿Te echas tu choza o te echas la ajena? No te echo mi choza ni te echo la ajena, te echo la choza de María Chucena, ¿no? Y Antón Comilón come comilón, come pan, come queso, chocolate y caramelo, come azúcar y turrón, come comilón, ¿no? Y no nos dice gran cosa, pero el juego, acá es el juego de las palabras. Y las retaílas son repeticiones, ¿no? Es un juego también de palabras típicamente infantil que beneficia la fluidez verbal, así como también la atención y la memoria. Con las repeticiones, la armonía y las rimas se logra entretener a los niños que inconscientemente practican el lenguaje, ¿no? En un café se rifa un pez al que le toque el número 3, 1, 2 y 3, ¿no? Que como zapatito roto, que se compre otro. En el pueblo hay una plaza, en la plaza una esquina, en la esquina una casa, en la casa una sala, ¿no? Y va haciendo esto. Y las retahílas también son, por ejemplo, había una, la del Chavo del Ocho, que era: vuelve el perro, no, viene el perro arrepentido, con su mirada tan tierna, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas. Y lo volví a repetir, ¿no? ¿Cómo expresar la creación, las creaciones líricas? Su principal objetivo es expresar emociones y pensamientos. Por ello se debe utilizar un adecuado tono de voz que permita escuchar la audiencia. O sea, los que nos escuchan nuestros niños tienen que poder oírnos y oírnos bien. Por eso nosotros debemos de utilizar un buen tono de voz, que no significa gritar. Simplemente de repente utilizar, ya vamos a ir viendo recursos, los que nos van a permitir hablar un poco más fuerte sin necesariamente gritar, porque cuando gritamos también distorsionamos la voz y ya no se entiende lo que estamos diciendo, perdemos dicción. Tener una buena dicción, es decir, pronunciar adecuadamente las palabras para que se comprenda lo que dices. Interpretar, es decir, hacer tuyo el texto. No basta con que lo conozcas y te guste. Tienes que sentirlo y en este caso transmitir al que escucha lo que ese texto te hace sentir. Acompañar con gestos corporales y gestuales y interpretación. No olvidar que la expresión oral se acompaña con expresión corporal. Y este es un aspecto muy interesante que tiene la literatura, porque tanto la persona que crea
texto literario, que pueda ser un cuento, una narración, un poema, una prosa, una adivinanza o una poesía, cualquiera que sea esta expresión literaria, tiene una intención y hay una emotividad. Que nosotros la vamos a leer y la vamos a interpretar y la vamos a hacer nuestra. Y lo que nosotros les vamos a compartir a nuestros niños o a nuestros oyentes es cómo nosotros hemos percibido la emoción transmitida por el autor. Y tenemos que despertar en ellos también una emoción para que ellos se conecten con lo que nosotros estamos compartiendo, ¿no? Y eso es lo bonito, lo que diría yo maravilloso de las composiciones líricas, de las composiciones literarias, porque es un juego de emociones. Yo interpreto las emociones del escritor, del autor, hago mías esas emociones con las que yo tengo y con las que me identifico y eso es lo que tengo que compartirle a mi público y mi público hará lo suyo con mi interpretación. Para poder tener un buen volumen de voz sin gritar y sin malograrnos la garganta, es importante impostar la voz. ¿Qué es impostar la voz? Es producir la voz con un mínimo esfuerzo, mayor rendimiento, colocando la voz en un punto justo con el menor gasto. La voz está bien impostada cuando en toda su extensión puede producirse sonidos llenos, firmes, redondos, vibrantes, homogéneos, sin temblores. Para impostar la voz, ¿para qué impostar la voz? Para proteger y fortalecer las funciones de la laringe, mejorar la sonoridad de la voz, evitar inflamaciones laringeas, faringeas y de amígdalas, evitar la fatiga de las cuerdas vocales y su derivación en lesiones. Por ejemplo, queridos estudiantes, ¿no? La impostación y la forma de cómo hablar, los cantantes la manejan mejor, ¿no? Y ellos hacen ejercicios con su voz antes de una lectura, antes de repente interpretar, de poder hacer un poema o una lectura. Lo primero que hacen son ejercicios para calentar la voz. Porque cuando nuestra voz no está caliente y empezamos a leer y a entonar y de repente levantando la voz y las lecturas son largas, ¿qué puede ocurrir? Nos quedamos sin voz o nos empieza a doler la garganta. Y entonces como que se nos pega, ¿no? Y queremos toser para que mejore. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Respira por la nariz. Retén la respiración y cuenta. Cuentas y vas soltando el aire de poquito. Es respirar por la nariz y botar por la boca. Ahora, ¿cómo vas a botar el aire? Tiene que tener una característica. Tú vas a sentir el aire en tu mano. En este lado de la mano es mejor. Y tiene que ser frío. Si el aire es caliente, estás haciéndolo mal, ¿no? Entonces respiras por la nariz. Y esto te va a ayudar justamente para que puedas tener tiempos prolongados de hablar sin que te genere algún malestar. El respirar, sobre todo respirar, no es respirar, así no es respirar y se va a inflar esta parte de tu cuerpo se va a inflar, ¿no? Por ejemplo acá, ¿te das cuenta? Yo no muevo los hombros, ¿no? Y yo estoy reteniendo el aire y puedo hablar. Y puedo ir botando el aire poco a poco conforme voy hablando y cuando sea necesario en un punto aparte puedo volver a respirar para poder seguir con la lectura. Lo importante es que respires por la nariz, porque si respiras por la boca, lo que vas a hacer es que entre el aire frío tus cuerdas vocales y se puedan contraer y te va a causar un dolor o se van a lesionar, ¿no? Entonces es cuidarnos. Continuamos, a ver. Entonces, impostar la voz. Y es, como les digo, no es gritar,
tratar de vocalizar, de repente exagerando un poco la boca, ¿no? Una postura y podemos leer, ¿no? A ver, un poema, déjenme recordar. Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece, colgado de un ramaje, como el vaivén pausado de hamaca tropical, ¿no? Y eso es con una sola respiración. Y te ayuda el hacer la boca un poquito más redonda al hablar y hablar pausado. No hablemos muy rápido para que eso no nos lastime como les digo, la garganta o las cuerdas vocales. Y se escucha mejor, se entiende mejor a la persona que está hablando. Ahora, el cuidado de la voz y el calentamiento, ¿no? Vaciar los pulmones, inspirar profundamente, expulsar el aire poco a poco pronunciando una S. Inspirar profundamente por la nariz, expulsamos el aire con la máxima rapidez, que también son ejercicios. Respiras, ¿no? Como que sacas todo el aire, que también son ejercicios. Contraemos el abdomen súbitamente a la vez que inspiramos de forma rápida para dejarlo a continuación, para relajarlo a continuación. Repetir este ejercicio 4 a 8 veces. Inspirar contando mentalmente hasta 8, retener el aire unos segundos y expulsar el aire en un tiempo. Inspirar en un tiempo y expulsar el aire contando mentalmente hasta 8 tiempos. Inspirar durante 8 tiempos y expulsar el aire durante 8 tiempos. Beber agua para mantener hidratadas las cuerdas vocales. Es muy importante que esto del beber agua, no tomes agua helada cuando tú ya has estado hablando mucho rato, porque también te puede inflamar las cuerdas. Tiene que ser una agua al ambiente para que no te genere como diríamos, ese crunch, porque al estar tus cuerdas calientes y tomar agua fría te puedes maltratar. Ahora, ¿cómo declamar o cantar? Conoce el poema, canción, título, autor, de dónde es el autor, cuál es su estilo. Lee el contenido de la letra para que comprendas lo que el autor ha deseado expresar. Ello te ayudará a descubrir las emociones de su creador y expresarlas. Apréndelo de memoria. Ello te permitirá expresarte sin problema. Antes de declamar o cantar, realiza los ejercicios de calentamiento de voz para pronunciar bien las palabras. Cree lo que dice la letra de la canción o poema, así lograrás cautivar a tu público. Haz pausas para darle emotividad. Desplázate por el escenario. El movimiento te dará expresión y ayudará a tu interpretación. Evita esforzarte imitando una voz que no es tuya. Puedes lastimar tus cuerdas vocales. Usa tu propio estilo, ¿no? Entonces hay que cuidarnos, hay que seguir estos consejos para tener una buena declamación y eso nos va a ayudar. Quiero compartir con ustedes acá también en este video de cómo recitar un poema. Permítanme un ratito que ahorita se los voy a compartir y voy a poner un momentito. ¿Alguna vez has tenido que recitar una poesía? Ya. Es un ejercicio de hablar en público muy bueno y puede que te toque dentro de poco salir a recitarla. A ver, permítanme un ratito. Voy a compartir con ustedes primero el enlace para que lo puedan ver si es que se presenta algún problema. A ver, ¿por qué la pregunta de los que practican natación pueden, ¿a qué te refieres, Milagros? No, me refiero a que los que practican natación, uno de los ejercicios es aspirar el aire, o sea, tener aire retenido, y mientras vas avanzando vas soltando poco a poco el aire. Claro, mira, la respiración, las técnicas de respiración se pueden usar en muchas disciplinas y una de las que más lo utiliza en este sentido es la natación, porque sí, tienes razón, tiene que aspirar, ¿no? Levantan un poco el rostro, toman el aire y después siguen y después lo van a expulsar.
Y es cierto, pero en ese sentido, ellos pueden hasta, mientras practican, tomarse agua, ¿no? Porque eso ocurre también. O que les entre el agua por la nariz. Y eso no les favorecería en declamar, ¿no? Para lo que estamos diciendo. Pero sí utilizan técnica de respiración para poder seguir con su natación. A ver, voy a compartir con ustedes este video. ¿Pueden ver? ¿Pueden ver mi...? Sí, allá, gracias. ¿Alguna vez has tenido que recitar una poesía? Es un ejercicio de hablar en público muy bueno y puede que te toque dentro de poco salir a recitar una. En este vídeo van algunos consejos que te pueden ayudar a la hora de recitar bien tu poesía. Habitualmente, los poemas están escritos en verso, es decir, que sus frases riman, pero también podemos encontrar poemas escritos en prosa, es decir, que no riman. Sea como sea, los poemas son composiciones cargadas de sentimiento, por lo que lo más importante al recitar un poema es reflejar de la mejor manera posible los sentimientos que el autor quiere expresar a través de ese poema y contagiar de estos sentimientos a los oyentes. Hacer esto bien no es nada fácil, pero hay 5 pasos por los que podemos empezar de cara a recitar bien nuestro poema. 1. Encuentra el poema adecuado. Encuentra un poema que realmente te guste, que lo entiendas y con el que estés cómodo. Hay poemas que te gustarán más y poemas que te gustarán menos. Asegúrate de que entiendes bien el poema. El segundo paso es aprenderse el poema perfectamente. Te guste o no, el poema es el que es. Y no puedes cambiar las palabras a tu gusto. Tienes que respetar la creación del autor. En tercer lugar, tienes que entender muy bien lo que significa cada frase del poema, para saber qué sentimientos quiere expresar realmente el poeta cuando ha escrito ese verso. Solo así serás capaz después de acertar con las pausas, con la entonación, con la velocidad, porque estás entendiendo qué es lo que quiere expresar el poeta con esos versos. En cuarto lugar, una cosa que nos ayudará a recitar bien un poema es recitarlo despacio, haciendo las pausas necesarias y exagerando la velocidad lenta a la hora de pronunciar cada palabra. Esto hará que las palabras cobren su verdadero significado y que todas las palabras, al sucederse, saquen la musicalidad que suele haber detrás de los versos que utiliza el autor. En quinto y último lugar, y esto puede ser lo más difícil, tenemos que conseguir encontrar la entonación más adecuada para cada verso, para cada frase, incluso para cada palabra. Y habrá que probar muchas veces, hasta encontrar la velocidad, el volumen, la entonación, los gestos que nos interesen para expresar los sentimientos que quiere expresar el autor con el poema. Espero haberte ayudado un poco con estos 5 consejos y que el día que te toque salir a recitar un poema lo hagas muy bien. ¡Suerte! ¿Escucharon bien las recomendaciones? Una de las que me parece más interesante es justamente lo que les decía, es hablar pausadamente. A veces nosotros pensamos que declamar es que tenemos que decirlo rápido. Y la verdad es que la forma en que más ayuda el declamar y entender, sobre todo cuando tú eres el oyente, es que lo digan despacio. Tampoco tan lentamente, ¿no? Como soy el cantor de América, autóctono. No, sino es, por ejemplo, soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. ¿No? Entonces ya puedes entender las palabras y puedes disfrutar la sonoridad que el poema trae en sus versos y en sus rimas. Y en eso es que uno respira. Entonces, ¿qué hace tu cuerpo, tu rostro? Tú también te das tiempo de entender bien lo que estás hablando y expresarlo, ¿no? Expresarlo con tus manos, expresarlo con tu movimiento, con tu rostro mismo, porque no vas a estar hablando de algo triste y estar así, o estás hablando de algo alegre y estás así, ¿no? Tienes que expresar tu rostro, es como el que canta también, tiene que expresar con su cuerpo, expresar con su rostro lo que está sintiendo, lo que está hablando.
lo que está experimentando como una emoción, como un sentimiento. Porque eso es lo que va a hacer que tus niños se conecten con lo que es el gusto por la literatura y sobre todo disfrutar los poemas. Ustedes en la plataforma tienen una lectura. Yo había hecho una tarea grupal, pero me di cuenta que el tiempo no nos iba a alcanzar. Pero esta lectura les sugiero, léanla. Sobre todo el capítulo 3 o el punto 3 y el punto 4, que habla de cómo trabajar lo que es los poemas, porque en esta época como que los poemas no son muy trabajados en la escuela, y no son trabajados no porque no sean buenos o porque no sean interesantes, sino porque no sabemos cómo trabajarlo. Y ahí tienen una serie de consejos que les van a ir ayudando a cómo trabajarlo y exploten en su aula. Utilícenlo en sus clases, trabajen los poemas con los niños, utilícenlo, porque es una forma parte de aprender vocabulario, de expresar emociones y sentimientos, y en esta época nuestros niños necesitan mucho expresarse, porque no sabemos qué dolor tienen ellos ahí, no nos pueden decir su dolor en la clase porque de repente no se quieren expresar o no pueden expresarse, pero los poemas pueden ayudarlos, ¿no? Y hay que escoger buenos poemas para ello. También hay una tarea que es individual. Esta tarea individual la pueden presentar hasta el sábado 17 hasta las 6 de la tarde. Ese es el último día y la última hora, así que no se les ocurre recién a esa hora presentar su tarea, tienen que hacerla con tiempo. Que van a hacer una compilación de 5 poemas para niños y 3 adivinanzas para niños como mínimo. Puedes hacer más, pero lo mínimo es 5 poemas y 3 adivinanzas. Y lo vas a presentar en un PPT o en un, de repente en una infografía. Preséntalo bonito porque ese va a ser también un material que tú vas a tener como producto de esta clase. Entonces, esmérate en su presentación y esmérate en encontrar esa compilación de poemas o poesías para niños. De repente, con la edad de niños que con la que tú te identificas, con las que tú puedes trabajar, porque hay unos que quieren trabajar con los de primer y segundo grado, los de tercero, cuarto, quinto y sexto, o de repente con la edad con la que te identifiques más, con la que tú crees que puedes trabajar mejor, ¿no? Y eso también me ayudará a mí saber más o menos quiénes son porque no todos tienen la familiaridad o para los niños más chiquitos, ¿no? A ver, Susi, ¿nos quieres decir algo? No, sino que no lo había escuchado muy bien. Dijo 3 adivinanzas o 3 poemas, dijo. Está acá, está en la plataforma, en tareas individuales. Dice presentar una compilación de 5 poemas y 3 adivinanzas como mínimo. Ok, gracias. ¿Ya? Entonces, esto va a ser la tarea para la próxima semana y acá en nuestro PPT tenemos una actividad que dice selecciona una canción de tu preferencia para niños de primaria, interpreta la canción aplicando las técnicas aprendidas, presenta tu actividad en la siguiente clase con originalidad y creatividad. Puedes hacer en un video y ponerlo ese día o cantar directamente aquí en la próxima semana. ¿Ya? Entonces, esa va a ser nuestra actividad y esa es actividad que es individual. Y ahí tienen ustedes la rúbrica que se va a utilizar para evaluar la actividad. Entonces, tenemos esto para poderlo tomar en cuenta. Acuérdense que esto es para la próxima semana. Miss, disculpe, en todo caso, los 2 trabajos son para esta semana. Este de aquí, del PPT, es para la próxima clase. O sea, para el próximo lunes. Claro, o sea, dentro de la semana. ¿Ya? Y el otro es para el 17, que es sábado. ¿Ya? Tienen tiempo para poderlo hacer, porque esto de la compilación, yo sé que lo van a buscar de internet, y lo único que les digo es que lo pongan bonito, ordenadito, bien presentado, ¿no? Para que les sirva a ustedes. A ver, acá hay 2, voy a dejar de compartir para poder ver quién me levanta. Me disculpe, perdón. Buenas noches. Sí, te escucho.
Miss, disculpe, creo que fue con respecto al trabajo individual que es para recopilar, creo que poemas, ¿no? Sí, ¿verdad? sí, está en el mismo aula virtual. Ahí está explicado, ¿no? Que Miss, son 5 poemas que escuché. la tarea individual está en el aula virtual. Dice tarea individual. Ah, ya. Sí, ahí Ya, lo ya, vas a encontrar. A ver, ya, dime, Natalia. Buenas noches. La Buenas tarea noches. que dejó de poemas y adivinanzas, ¿puede ser a mano? Sí, ¿O me le- mandas las fotos. No hay problema, sí. Ok, mil gracias. Ya. Y, eso sí, me has hecho recordar. Esta compilación que ustedes van a hacer, esta compilación, lo suben como tarea aquí en la plataforma, ¿ya? Donde dice tarea individual. Lo suben hasta el sábado 17 a las 6. Esto se envía a la plataforma. A ver, otra persona, Marianela, perdón, levantaste la manito. Y de ahí, Karen. Sí, dime, te escucho. Para, digamos, más o menos lo que he entendido, hay una tarea, ¿no?, de los poemas que se sube al aula virtual, de la canción que se presenta para la próxima clase, ¿verdad? Exacto. ¿Y hay una tarea grupal o, No, o solamente dos no hay individuales? tarea grupal, sí, 2 individuales porque no nos iba a alcanzar el tiempo. Teníamos un trabajo grupal para hacerlo hoy día en la clase. Lo he sacado porque el tiempo que nos ha quedado, te das cuenta, es muy corto. No iban a tener ni tiempo de prepararlo y menos de exponerlo. Entonces, por eso ya no lo consideré. Ahora, ¿ya? Entonces, hagan esos dos trabajos que individuales también necesitan tener. Dime, Karen, ¿te escucho? Sí, Miss, quisiera que otra vez me expliques sobre la canción, ya que no escuché muy bien, entrecortado se escuchaba. Ya, debe ser el internet que tienes, hija, porque acá está, mira, en el PPT. En el PPT, en la última hoja dice actividad. Dice, selecciona una canción de tu preferencia para niños de primaria. Interpreta la canción aplicando las técnicas aprendidas. Y presenta tu actividad en la siguiente clase con originalidad y creatividad en la videoconferencia. O sea, si directamente, o si prefieres, lo grabas, ¿no? Te grabas un video, te grabas un Zoom y lo compartes ese día. Ok, ¿Ya? Miss. Sobre todo si Claro. tenemos dificultades con el internet, hay que prever, ¿no? Entonces, una forma de prever es justamente el grabarnos un video para que no nos haga pasar un mal momento en internet. ¿Y por qué un video? Porque necesito ver su expresión y es diferente cuando leían, ¿no? Porque cuando leían no era necesario verles a ustedes, sino era escucharlos. Pero esto de acá sí, ¿ya? Entonces, de preferencia, háganlo en un video, si quieren lo comparten ese día, o ese día, si no tienen problemas con su cámara, la abren, ¿ya? Entonces, eso es nuestro trabajo para la próxima semana. Como les decía, no podemos hacer el trabajo grupal, pero sí les animo a que lean. La lectura no está pesada, no les estoy diciendo que lean todo porque es un informe de investigación. Es una canción infantil, ¿ya? La canción tiene que ser infantil, porque es para niños de primaria. No me canten del desamor ni nada de eso, porque es para niños de primaria. Escucho. Sí, disculpe, la canción puede ser, bueno, creo que es para infantil, pero puede ser, por ejemplo, no sé, cristiana. Yo conozco algunas. Claro. Ok, listo. La que tú piensas que puedes compartir con los niños, es para niños. La canción es para niños. Perfecto, listo. Ok, listo. Ya, a ver, acá en el chat, ¿quién está escribiendo? A ver, tiene que ser una canción sobre un tema, no es sobre un tema en particular, pero sí que tiene que ser para niños de primaria. ¿Ya, Keila? Y vamos a ver la expresividad, ¿no? No solamente el cantar, sino tu entonación, tu expresión corporal, de repente tus movimientos acompañados, que acompañen, que le den sentido a la canción, ¿no? Listo. Entonces,
Hoy día hemos tenido una sesión interesante. Hemos podido compartir las lecturas, hemos podido compartir también las presentaciones que quedaron pendientes de la semana pasada, los grupos sobre la lectura, y hemos visto también esto que es el cuidado y calentamiento de la voz, ¿no? La impostación, el cuidado de la voz, es como hablar un poco, es como hablar como que estuviéramos bostezando, ¿no? Para que tú no te maltrates esta zona de la voz, ¿no? El calentar la voz, sobre todo cuando vas a hablar un buen tiempo. Antes de hablar mucho tiempo, no tomes cosas heladas, porque te puedes hacer daño. Agua al ambiente, no gaseosas, porque las gaseosas tienen, aunque estén al ambiente, tienen el mismo efecto por el gas y te puede malograr las cuerdas vocales. Después, ¿qué otro? La chicha morada también es fresca, ¿no? Y menos helada. La chicha morada es fresca, es riquísima. A mí me gusta, pero me recomendaron que antes, porque yo cantaba en la iglesia, antes de cantar no tome ni chicha morada, ni helados, ni para cuidar la voz, ¿no? Porque la voz se maltrata y después se pierde, chicos, se pierde la voz. Ya después te quedas con una voz así. A ver, dime, César. Profesora, también es recomendable tomar aguas tibias constantemente. Y el bostezo es muy importante porque cuando uno bosteza también abres más las técnicas de vocalización. Exacto. Sobre todo la voz también se vuelve un poco más gruesa. Sí. La gárgara se tara también. La gárgara de tara desinflama, sobre todo en este tiempo. ¿Alguna otra más, cosa más tienes para decirnos, César? Me parece que tú conoces. Bueno, un poco, porque la misma actividad musical que a veces yo llevo también nos han enseñado un poco técnicas de respiración, ¿no? Respiración, por ejemplo, los 2 compases, contando, un compás es 4 tiempos, o sea, 8 tiempos contando y luego botando el aire del diafragma, respiración diafragmática también le llaman algunos, ¿no? Entonces, eso ayuda muchísimo a controlar el aire al momento de emitir un sonido, y eso también lo practican mucho los cantantes, ¿no? Sí. En ese tipo es una actividad muy, muy buena para todo sentido, para cualquier disciplina, ¿no? Por ahí he estado escuchando tanto para la natación, para la música, para los cantantes, para un orador también, ¿no? Claro, sobre todo ustedes maestros, nosotros maestros, imagínense todo lo que hablamos. Los maestros por lo general siempre sufrimos de las amígdalas, ¿no? La garganta, las amígdalas, la faringe, porque... Técnica de los labios también hay, ¿no? Por ejemplo, esta técnica que es como parece un juego de los niños cuando haces... Exacto, ¿no? Subes, bajas. Y cuando tú cantas, tu voz fluye mucho más y se expande. Parece como tuvieras un megáfono ahí porque has hecho prácticas, ¿no? Y eso es muy bueno. Es cierto, ¿no? Y por ejemplo, si tienes un instrumento musical por ejemplo, un piano que tocas las cuerdas, las notas musicales y puedes decir y va subiendo. Esos son los arpegios, pues, ¿no? Los arpegios. Uno puede tocar una nota, un do, y pruebas con tu propia voz para que te puedas afinar. Tocas un do, por ejemplo, do, re, mi, fa, y vas haciendo la escala, pero que caiga la nota que estás emitiendo tiene que caer justo con la nota que emite el piano, y debe ser afinado. Ahí te puedes afinar muchísimo. Sí, no solamente con el piano, sino con la flauta, con el trombón, claro, sí, pero si es que alguien te toca la flauta, porque si tú mismo lo vas a tocar está un poco complicado. Claro, pero sí. Pero sí, y ahora bueno, con la tecnología ustedes pueden poner hasta en tu teléfono, bajas un app buscan ustedes técnicas vocales y van a encontrar técnicas vocales, ¿no? Inclusive hasta la impostación, hay videos en YouTube, hay apps que se encargan de eso para calentar la voz, donde te ponen justamente diferentes entonaciones y tú empiezas a hacer los ejercicios que te van a ayudar para calentar la voz. Como maestros, y ustedes que son jóvenes que están empezando toda esta carrera, cuiden su garganta, cuiden su voz. Es nuestro instrumento, ¿no? Uno de nuestros instrumentos más utilizados entre todos los que tenemos. Es un instrumento, un recurso que si ustedes cuidan su voz y su voz la mantienen agradable,
pronuncian bien. Ustedes van a, así como el flautista de Hamelin, los van a capturar a sus niños, ¿no? Entonces, y mucho tiene que ver la voz, el tono, la forma como hablamos, las intensidades, o cuando bajamos el tono de la voz, ¿no? Todas esas intensidades ayudan a que le den ese ambiente a lo que estamos hablando, a lo que estamos contando, si estamos narrando un cuento, si estamos haciendo un poema, a darle ese sentido, esa emoción, ¿no? Que se puede transmitir a través de nuestra voz, de nuestra palabra. Bueno, chicos, entonces hoy día los voy a dejar descansar un poquito más temprano. Vayan avanzando con sus trabajos, no son muy pesados. De repente el que un poquito los van a tener que practicar es su canción, ese es el que van a tener que practicar, y lo otro es simplemente buscar la información y presentarla bien, ¿no? Hagan su carátula y presenten como mínimo 5 poemas, si presentas más mejor, ¿no? Y 3 adivinanzas también como mínimo. Y si tú tienes tus adivinanzas que has creado, ponlas, ¿no? Y ponle el autor tú mismo. Ya, queridos estudiantes, entonces nos encontramos la próxima semana. Cuídense, cuidémonos bien. Todavía tenemos esta pandemia que nos está asolando. No sé si han bajado el número de fallecidos, pero igual sigue siendo alto, ¿no? Son más de 200 vidas, 200 familias afectadas por este dolor, ¿no? En un día, porque ese es el promedio que escuché en la mañana, no sé, es 200 y algo, creo, ¿no? Que no seamos nosotros parte de esas estadísticas. Todo depende de que nos cuidemos, y cuídense, por favor. Buenas noches, Yaneli. Buenas noches, queridos estudiantes, descansen. Buenas sigamos noches. adelante. Buenas noches, profesora. Buenas Gracias. noches. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mi gracias. Gracias. Nos vemos, miss. Nos vemos. Buenas Nos noches. vemos. Buenas noches, mi. Chao, mis Buenas noches. Buenas noches. A descansar. Buenas noches, profesora. Buenas Seguir noches. trabajando, miss, a seguir trabajando. A seguir trabajando, sí, en algunos casos así. Bueno, Sí, pero miss, con buen muchas humor. gracias. Nos vemos, Ale. Gracias. Buenas noches. Cuídate. Buenas noches, Keila. Buenas Susi, buenas noches. Buenas noches. Dime, Buenas Susi, noches, ¿tienes Miss. una consulta? Buenas noches, Sí. César. Miss, una consulta, la asistencia, los que no han leído. No te preocupes. Yo tengo la asistencia aquí en el Zoom. Y los que no han leído hoy día, la semana próxima lo hacen. ¿Ya? Porque sé que hay dificultades. La próxima semana no son muchos, creo que son 3 nada más. Ya, Miss. ¿Queda grabada la asistencia? Sí, en el Zoom queda grabada, no te preocupes. Ya, Miss, gracias. Ya, buenas noches, Angie. Miss, buenas noches, una consultita. Dime, te escucho. Miss, la semana pasada tuve problemas con el aula virtual, que llamé a soporte y me cambiaron una contraseña y todo eso, y no podía subir el trabajo grupal que hicimos de mi grupo. Bueno, mis demás compañeras sí subieron, ¿no? Pero en mi caso no pude. No sé Mándalo si a mi correo. ¿Me podría facilitar su correo, por favor? Ya, te lo voy a Para escribir. poderlo enviar ahorita, quería. Porque el trabajo está listo. Buenas noches, Miss. Dime, buenas noches. Ahí está. A ver. Ya está. Te lo envié a todos. ¿Lo puedes ver? Sí, Miss, ahora sí lo veo. Muchísimas gracias, disculpa. De nada, no, qué ocurrencia. A descansar, chicos. Hasta luego, Miss. Hasta luego. Profesora. Dime. Yo también, debido a que yo me matriculé tarde, los trabajos grupales y no he podido pues subir al aula virtual, no, porque recién me he matriculado pues recién la semana pasada. Ya, hija, mira, igual que a tu compañera, envíalos a mi correo, ahí les he puesto, ¿lo puedes ver? joyanguren@uch.edu.pe. ¿Lo puedes ver? Está en el chat. Sí, Ya, y sí. solamente me hace referencia lo que me estás diciendo.
Sí, Miss, otro también con respecto al trabajo, yo estoy operada, tengo 2 operaciones, por ese motivo también, no pude ingresar justo porque estuve operada y entonces hacer lo que es la canción no me puedo, mover porque tengo una operación, pues, 2 operaciones de quiste y otro de apéndice. Ya, bueno, pero cantarás nomás. Ya yo entenderé Claro, porque igual, aún todavía estoy pues con toda esta parte hinchada, entonces por eso se quería aclararle. Con Ya, respecto, entonces lo dejaríamos para más adelante, antes de la semana 8. sí, pero no puedo cantar, pero con respecto a los movimientos no. No, por eso te dije, cantas nomás, pero tú me dices que todavía sigues hinchada. No sé, pero los movimientos, pero sí que entones, que cantes, ¿no? Ahora, si Sí. puedes, lo haces. Y si no, lo dejamos para después, pero antes de la semana 8, porque esta primera etapa, la semana 8 es el parcial. Y yo tengo que cerrar todas estas sesiones en la semana 8. Después ya no, ya son las siguientes sesiones para el final, ¿no? Ya. Entonces, Sí, me tú ya quería. si me dices la próxima semana, si no tienes inconveniente. Si no, de ahí vemos en otro momento. Pero ojalá que puedas. ¿Ya? Y Sí, lo que porque puedes, sí. No te voy a exigir otra cosa. No te los preocupes. movimientos sí no puedo porque tengo 2 cortes. Ay, hija, pobre de ti. Estás premiada. Pero bueno, Sí. estás viva. Eso es lo importante. Estás viva, te estás recuperando. Eso es importante. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Ya Mariela. Marianela, ¿no? Marianela. Muy bien. Miss, Dime, Betse. disculpe. Con respecto a lo que es el video de la canción, tenemos que grabarnos bailando, moviéndonos y cantando una canción. Eso es lo que entendí. La canción, tú cantas una canción para niños. No necesariamente tienes que ponerte a bailar, pero sí que la expreses, ¿no? De repente expresas con tu cuerpo, ¿no? Yo no sé qué canción vas a cantar ni qué cosa dice la canción, pero si es necesario, si lo ves prudente, apropiado, hazlo. Pero no estoy esperando que me hagas una coreografía, porque no es ese el trabajo, es la interpretación de la canción. Ah, ya, Miss. Entonces no es necesario mostrar el baile y esas cosas. Solamente tenemos que expresarnos con las manos, con la Con las cabeza, todo eso. manos, ¿no? De repente una cosa así, y el ritmo de la música, sí, pero no es con coreografía. Ah, ya, Miss. Muchas gracias. Estoy entendiéndolo de otra manera. Muchas gracias, Miss. ¿Ya? Buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias.